Amén y amén. Mano Hildardo. Dios les bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea con todos. Es una bendición poder estar aquí y compartir con ustedes de las bendiciones grandes que el Señor nos da cada día. Quiero invitarles para que abramos las Escrituras en el libro primero de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del verso 12 al verso 23. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer alternadamente del verso 12 al 23. ¿Listos? Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó en botín ovejas y vacas, las primicias del anhelo, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios ungido. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque todos, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Una alabanza a Jesucristo. Tengan la bondad de sentarse. Bueno, hay un tema y vamos a tratar con la ayuda del Señor esta tarde: el servicio o el servidor y la obediencia. Cuando hablamos de la obediencia, tenemos que hablar del servicio. Y cuando hablamos del servicio, tenemos que hablar de la obediencia. ¿Cuántos servidores hay aquí? ¿Usted se considera servidor? A ver, levanten la mano los servidores. ¿A quién le sirven? ¿A quién? Levanten la mano los obedientes. Bueno, parece que ya mermaron. ¿Usted se considera obediente? Voy a comprobarlo. Cuando yo cuente 3, usted se va a poner en pie
y va a gritar: Jesús es Dios. 1, 2 y 3. ¿Y por qué obedeció? Porque se considera obediente, porque es obediente, o por qué. Bueno, vamos a reflexionar sobre eso un poco. Resulta que la obediencia es oír y acatar. Obediencia es oír y acatar. Es respetar y obrar o accionar conforme al mandato o la voluntad de una autoridad. Eso es obediencia. Cuando hablamos de obediencia tenemos que hablar de sujeción y tenemos que hablar de autoridad. De autoridad. Hay una autoridad. La consideramos, la respetamos, la oímos y le obedecemos. Obramos conforme a esa voluntad. La sujeción y la autoridad van ligadas a la obediencia. Pero les voy a decir esta premisa y ustedes me van a prestar atención al respecto. No toda persona obediente o toda persona que obedece se sujeta. O no toda persona que obedece y se sujeta es servidor. ¿Sí estoy de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo o no? Es decir, una persona puede sujetarse y obedecer, pero no ser un servidor. ¿Están de acuerdo o no? Yo no sé si... ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo el que se sujeta y obedece es un servidor? A ver, ustedes. Hay en una encuesta hay una pregunta que dice, una respuesta en la encuesta que dice: no sabe o no responde. Me parece que aquí hay que ponerla: no sabe o no responde. Comprométase. Comprométase. ¿Usted qué dice? ¿Todo el que obedece y se sujeta es un servidor? A ver, ¿todo el que obedece y se sujeta es un servidor? Pues si todo el que obedece y se sujeta es un servidor, los demonios son servidores. Porque los demonios obedecen y se sujetan. ¿Así dice la Biblia o no? Los demonios también se sujetan y obedecen. Y obedecen a una autoridad. Y se sujetan a una autoridad que tiene poder, pero no son servidores. Pero todo servidor es obediente y se sujeta. No sabe, no responde. Todo servidor obedece y se sujeta. Si no obedece y no se sujeta, no es un servidor. Así de sencillo. No es un servidor. Entonces tenemos que partir de estas premisas para poder entender lo que representa la obediencia en cuanto al servicio. ¿Y por qué obedecemos? ¿Por qué obedecemos? ¿Cuál es la razón para que obedezcamos?
Podemos obedecer por temor al castigo. ¿Sí hay quien obedece por temor al castigo? ¿O no? Miedo, obedecen por miedo, por miedo. A usted lo van a atracar y le sacan un cuchillo y le dicen entregue la plata y usted obediente. Usted obedece. Es obediente, pero por miedo, porque está intimidado. Los servidores de Jesucristo obedecemos porque estamos intimidados, porque tenemos miedo. ¿O la obediencia de los siervos de Jesucristo es un deleite? ¿Qué dicen ustedes? ¿Servir a Jesús para ustedes es un deleite? ¿Es un gozo? Si no lo es, está en el lugar equivocado. El servidor tiene que sentir gozo y alegría en obedecer. Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al Señor. ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué? Dijimos que la obediencia tiene que ver con oír, acatar, respetar y obrar conforme a la voluntad de quien manda. Pero uno tiene que reconocer la autoridad del que manda. Es decir, que si uno no reconoce esa autoridad, uno, ¿y usted quién es? ¿Y usted qué? ¿Por qué me manda? ¿Por qué me dice? ¿Por qué me...? Por allá usted recuerda una historia donde llegan unos hombres y daban órdenes y les decían a unos demonios, les mandamos que se vayan en el nombre de Jesús. Y los demonios no se iban. ¿Y sabe qué les dicen los demonios? A Jesús conocemos. Sabemos quién es Pablo. Pero ¿y ustedes? ¿Ustedes qué? ¿Quiénes son? ¿Qué les pasó a esos hombres que estaban tratando de ejercer autoridad para que los demonios obedecieran? Y los demonios no reconocieron la autoridad de quienes estaban dándoles órdenes para que obedecieran. ¿Qué les pasó? ¿Sí recuerda la historia? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Por qué? ¿Por qué si los demonios también se sujetan y obedecen? Porque para que haya obediencia y haya sujeción, tiene que haber el reconocimiento de quién es la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Aleluya. Por eso para nosotros el deleite de obedecer y de tener sujeción es grande, porque nosotros sí sabemos quién tiene la autoridad y cuál es esa autoridad grande a la cual nos deleitamos en obedecer y sabemos que en la obediencia le estamos sirviendo, ¿o no? Aleluya. ¿Por qué obedecemos? Primero, porque reconocemos la autoridad. Porque nos deleitamos, nos gozamos en la obediencia. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Bueno, uno en esto de la obediencia tiene que ligar entonces a quién obedece. ¿A quién obedece?
¿A quién? Y entonces uno reconoce la autoridad y reconoce la autoridad delegada, porque hay autoridad que es delegada. La Biblia dice que hay autoridades y las autoridades son puestas por Dios, y quienes resisten a la autoridad, ¿resisten a qué? A lo establecido por Dios. Entonces nosotros tenemos claro a quién debemos obedecer, ¿o no? Ese reconocimiento de a quién debemos obedecer, es fundamental. Precisamente el fracaso de la humanidad empezó allí, en no entender a quién es que hay que oír y a quién hay que obedecer. Y vámonos allá, vámonos al Génesis. Y entonces encontramos, Dios pone al hombre en el huerto, el hombre ha sido puesto y Dios le ha dado una posición especial, lo ha puesto a señorear, a gobernar, a mandar sobre todo lo que hay en el planeta. Le dijo, señorea sobre los peces, sobre las aves, sobre las plantas, señorea sobre todo. Y lo puso allí como administrador del planeta. Le dio una instrucción. Esa instrucción hay que oírla y hay que acatarla. Hay que respetar al que la dice y hay que obrar conforme a su voluntad. Y entonces Dios le dice, mire, puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto. Solamente hay un árbol, del fruto de ese árbol no vas a comer. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, nótese que pasado el tiempo, entonces viene una voz extraña que aparece por allí y le dice a la mujer, y nótese la forma en que se dicen las cosas. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles del huerto, del fruto de los árboles. ¿Eso era lo que Dios había dicho? ¿Cierto que no? Solamente había uno. Pero la pregunta de esa voz extraña de la serpiente, la pregunta lleva su veneno, lleva su picante, trata de llevar a la mujer para ir introduciéndole un concepto. Y la mujer dice, no, sí podemos comer de todos. Solamente hay uno que no podemos ni siquiera mirarlo, ni siquiera tocarlo. ¿Eso era lo que Dios había dicho? ¿Usted sí ha leído la Biblia? A ver. Entonces, ¿eso era lo que Dios había dicho? No. Pero ¿por qué la mujer dice que no se puede mirar ni se puede tocar? Yo me he puesto a pensar esto y digo, eso para ella, para Adán y para Eva era una convicción. ¿Para qué nos vamos a poner a mirar algo que no nos vamos a comer? ¿Y para qué vamos a tocarlo allá y acariciarlo si no lo podemos comer? Entonces lo que ella dice
es lo que para ella era una convicción. Ni lo miremos ni lo toquemos, pero Dios no fue eso lo que le dijo. Lo que le dijo es no coman. Pero para ellos eso era una convicción. Ni lo mire ni lo toque, ¿para qué? Pero entonces viene la sutileza de la voz extraña y entonces le dice, no, ustedes sí pueden comer. Dios dijo que no. Dios no dijo que no podían comer. ¿O sí les dijo que no podían comer? A ver, no sabe, no responde. Dios dijo que no podían comer. Les dijo que de todo podían comer. No comerán de este porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No le dijo que no podía comer. Lo que le dijo es que si comía tenía consecuencias. No le dijo que no podía comer, le dijo era que había consecuencias. Pero la voz extraña le dice, sí pueden comer. Y no es como Dios dice. El día que ustedes coman de ese fruto, de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Van a ser como Dios. Entonces ya hay dos conceptos. Uno que le dice que morirán y otro que le dice no morirán. Uno que le dice puede comer pero tiene consecuencias, van a morir. Y otro que le dice pueden comer y van a ser como Dios. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Cuál es la autoridad a la cual yo le sirvo? A la cual escucho y a la cual le obedezco. ¿Cuál es la autoridad? El pecado, pues lleva a la desobediencia, pero el pecado en sí es la incredulidad, porque no le cree a Dios, y cuando no se le cree a Dios, se le cree ¿a quién se le cree? No le creyó a Dios, entonces le creyó a la serpiente, le creyó a Satanás. Ahí empieza el pecado, en la incredulidad a lo que Dios dice. Es decir, no reconoció la autoridad de Dios. No reconoció la autoridad de Dios. Y cuando uno no reconoce la autoridad, está predispuesto a la desobediencia. Por eso aquí lo más importante en cuanto a la obediencia y al servicio es entender quién es la autoridad, quién es el que manda. Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Todopoderoso y yo solo soy una criatura. Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Ahora entonces, los sentidos son estimulados y el enemigo obra es a través de los sentidos. Entonces la mujer empieza a mirar el árbol y a mirar el fruto, los ojos. Entonces vio que el fruto era agradable a los ojos. Agradable, era como una fruta hermosa, exótica, y algo que nunca habíamos comido y no, ni siquiera la mirábamos. Pero ahora se detiene a mirarla. Antes ni la miraba, pero ahora se detiene a mirarla. Y cuando se detiene a mirarla, entonces la ve agradable a los ojos. La ve codiciable para comer y para alcanzar sabiduría.
Y entonces extiende su mano, toma del fruto, come del fruto y le da a su marido. Desobediencia. La desobediencia arranca cuando uno no reconoce la autoridad. Y cuando no reconoce la autoridad, escucha a quien no debe escuchar. Escucha a quien no debe escuchar. En la obediencia está ligado entonces un mensaje. Hay un mensaje. Hay un mandato, hay una orden, hay una voluntad, hay algo que está expreso que yo debo oír y debo acatar. Alguien a quien debo respetar y a quien yo debo obedecer. Y entonces viene otra pregunta: ¿qué obedezco? ¿Obedezco todo lo que me digan? ¿Obedezco todo lo que me digan? ¿O selecciono qué obedecer? ¿Ustedes qué dicen? ¿Seleccionamos lo que obedecemos? Bueno, estoy como, o se me durmieron, ¿obedecemos todo lo que se nos dice? No, ¿por qué? ¿Seleccionamos lo que obedecemos? ¿Y si lo que se dice es de Dios, lo obedecemos? ¿Y si hay cosas que Dios dice que a mí no me parecen, las obedezco? Pero si no me parece, si no me parece, ¿las obedezco? Nuestro problema humano en cuanto a la obediencia precisamente es el tratar de ser selectivos en qué obedecer. Ese es un problema nuestro. Yo sé que Él es el soberano. Eso de ser soberano, ¿qué quiere decir? No depende de nadie. No hay otro. Que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere, con quien Él quiere. Aleluya. ¿Y quién le dice por qué o nada? Él es soberano. Yo reconozco la autoridad de Él. Pero si Él dice algo, nosotros no somos robots programados para obedecer automáticamente. A nosotros se nos ha dado una facultad que es nuestra flaqueza. Y es que a nosotros se nos ha dado voluntad, libre albedrío, capacidad de seleccionar, de escoger qué obedecer. ¿Qué obedecer? Entonces, ahí empieza nuestro problema. Ve y sacrifícame allá en el monte Moriah a tu hijo, tu único, el que amas.
Pero Señor, ¿cómo así? Si tú me lo diste, si me lo prometiste y me cumpliste esa promesa y ahora me pides que te lo sacrifiques. No, Señor, eso es imposible. ¿Cómo así? Usted no encuentra a Abraham en esa posición, ¿cierto que no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le parecería a usted qué estaría pasando en el corazón, en el sentimiento, en la vida de Abraham con esa orden? ¿Qué estaría pasando? Eso sería un conflicto. Pero Él es el que me ha mandado, el que ha hecho tantas cosas conmigo. Lo que Él dice, aunque a mí me parezca raro, yo lo obedezco porque yo sé quién es Él. Yo sé quién es Él. Pero eso para nosotros no es tan fácil. No es tan fácil. Precisamente porque nosotros tenemos esa facultad selectiva. Y entonces muy fácilmente nosotros decimos esto sí y esto no. Esto sí y esto no. Muy fácilmente. Pero yo quiero invitarle a hacer una reflexión personal. Piense por un momento. Usted sabe que Él es la autoridad, ¿correcto? Que Él es lo máximo. Usted reconoce la autoridad de Dios. Usted reconoce la autoridad de la palabra de Dios, ¿correcto? Sí, sí estamos aquí. Pero habrá cosas que usted ha leído, habrá cosas que usted ha escuchado de Dios, que usted empieza como a... Reflexione por un momento. Habrá cosas que, hombre, si será, no será, lo hago, no lo hago. Porque nuestro problema es la capacidad de selección que tenemos. Somos selectivos. ¿Qué obedecemos? ¿Obedezco lo que a mí me agrada? ¿Obedezco lo que a mí me parece? ¿Lo que a mí me satisface? ¿Lo que llena mis expectativas y mis intereses? ¿O obedezco lo que a Él le agrada, lo que a Él le satisface, lo que Él ordena? Aleluya. Ese es el deber ser. Pero ¿será? ¿Será? ¿Qué es lo que obedezco? Ahora viene otra pregunta. ¿Para qué obedezco? ¿Para qué obedezco? ¿Para qué? Bueno, yo digo que ¿por qué obedezco? Porque reconozco la autoridad. Pero ¿para qué obedezco? ¿Para qué? Hay cosas que al obedecerlas no traen beneficio personal. Traen de pronto dolencia y dificultad. Mire, Dios le dice a uno de los profetas, lo manda. Es que hay cosas muy extrañas.
Y a veces yo pienso, bueno, ¿y por qué está eso ahí en la Biblia? A un profeta Dios lo manda a que se vaya y se case con una mujer ramera. ¿Cierto? Hombre, Dios, pero ¿cómo así? ¿No merezco yo una mujer diferente? Señor, si yo te he servido a ti, ¿por qué me mandas a casarme con una mujer prostituta? Pero, ¿para qué obedezco? ¿Por qué? Ya lo tengo claro, porque Él es la autoridad, pero ¿para qué? A un profeta Dios lo manda a que se acueste un tiempo sobre un lado, sobre un costado. A mí me ha tocado eso, hermanos. Me ha tocado por razones de fuerza mayor, de salud, dormir sobre un costado. Hermano, eso duele. Bueno, a mí me toca por problemas físicos. Pero ese hombre, ¿para qué lo hacía? Y cuando ya estaba cansado sobre ese, bueno, ahora date la vuelta y acuéstate sobre el otro. ¿Lo ha leído? ¿De quién hablamos? Ezequiel. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces a veces uno piensa que el para qué es para mí. ¿Para qué? Hombre, ¿para qué obedezco? No, pues para que me vaya bien, para que Dios me bendiga, para que Dios me prospere. Y a veces no vienen esas situaciones. ¿Para qué? Aquí lo importante no es lo que yo tenga, qué voy a obtener, cómo me va a ir, de qué me sirve, de qué me beneficio, sino que la obediencia en el para qué es para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado, para que Él cumpla su propósito, no lo que yo pienso, no mi propósito, no mi plan, sino el plan de Él, porque Él es soberano, porque Él es el Rey, porque Él es el Señor, porque Él es Dios sobre todas las cosas y yo solo soy un instrumento en sus manos, para que la gloria sea de Él, no a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre, la gloria, honra, honra y gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya. Aleluya. Pero en esa humanidad nuestra selectiva, ¿y yo para qué obedezco eso? ¿Para qué? ¿Para qué lo obedezco? ¿Qué voy a obtener? Esas son preguntas muy humanas, de esta naturaleza material. ¿Para qué? ¿Para qué soy obediente? ¿Qué me beneficia? Y bueno, ¿hay bendición en la obediencia? Sí la hay. Sí la hay. Dios bendice. Prospera al obediente. Pero no es para eso que uno obedece. Como no obedece, porque si no obedezco me castigan. Porque si no obedezco me pierdo. Yo obedezco porque reconozco quién es Él y hay un deleite en la obediencia. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo debe ser esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A veces nosotros
ponemos las condiciones o queremos poner las condiciones. Ven tú, sígueme. Sí, Señor, yo te voy a seguir. Pero ¿cuándo? Cuando entierre a mis padres. Sígueme. Señor, pero déjame que me despida. Te voy a seguir. Pero ¿cuándo? No le ponga condiciones a Dios. Él es el que pone las condiciones. Si le has de servir, sírvele cuando Él lo dice. Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Jesús. ¿Dónde? Embárcate y ve allá a predicar. Señor, allá no, yo me voy para el otro lado. Es que allá esa gente es mala. Eso allá es muy duro. Eso es muy difícil. Mira, te voy a poner a servir en esta posición, en este cargo, aquí. No, Señor, ahí no, a mí me gusta es acá. Mira, necesitamos evangelistas. No, a mí me gusta es la batería. Necesitamos maestros de escuela dominical. A mí me gusta es la alabanza. ¿Dónde? ¿Cuándo? No le ponga condiciones a Dios. Sírvale de corazón sincero. Sírvale donde Él diga, cuando Él diga y como Él diga. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya. Quiero que miremos ahí en la lectura que tuvimos en Samuel, primero de Samuel 15. Aleluya. Verso 24, por favor. Verso 24, 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí, pero no a Dios. Aquí, ¿de quién tuvo temor? ¿De quién? La desobediencia pone el temor en el lugar equivocado. No le tuvo temor a Dios, le tuvo temor al pueblo. Hizo lo que el pueblo quería. Y así nos pasa. Es que esto no le agrada mucho al pueblo, eso no le llama tanto la atención al pueblo. Y quieren es agradar al pueblo. ¿A quién quieres agradar? ¿Al pueblo? ¿A los jóvenes, a los muchachos, a los viejos, a los ancianos, a los rebeldes, a estos, a aquellos, o agradar a Dios? Tema a Dios. La obediencia es temor a Dios. Temor a Dios. Aleluya. Cuando uno no teme a Dios, está propenso a la desobediencia. Aleluya. Desobedecí, pequé, porque temía al pueblo. Aleluya. Y consentí a la voz del pueblo, lo que ellos querían. No haga lo que el pueblo quiere. No haga lo que quiera la gente.
haga lo que Dios quiere. Es que ese tipo de música ahí que el hermano Alvarito canta, no, eso ya es para los viejitos. Cantémosle a los muchachos. Cantémosle a los muchachos, no, cantémosle a Dios. Ni a los viejitos ni a los muchachos. Sirvámosle a Dios. Aleluya. Alabanzas a Jesús. No tema al pueblo, témale a Dios. Aleluya. Alabanzas a Jesús. El verso 21, volvamos al verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Aleluya. Hay una versión que dice: se lanzaron, el pueblo se lanzó sobre el botín. Es decir, el corazón de ellos estaba en el botín. Se deleitaron en el botín. Se deleitaron en las vacas y en el oro y en lo que había. Que tu deleite no sean las cosas, que tu deleite sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanzas. La desobediencia pone el gozo y el deleite en el lugar equivocado. Porque el deleite está en lo material, está en lo que causa alegría o gozo personal, en lo que causa satisfacción personal. Pero la obediencia pone el deleite es en lo que agrada a Dios, en el deleite de Dios, en que Él se sienta agradado, honrado, en que Él se sienta exaltado, glorificado, en que Él se sienta honrado, aleluya, en que Él se sienta respetado. Alabanzas a su nombre. Aleluya, aleluya. Alabanzas a Jesús. Vámonos al verso 12, volvamos al verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Aleluya. Él vino después de que Dios había dado la victoria y había derrotado a Amalek. Vino, erigió un monumento, dio la vuelta, como quien dice aquí: el que merece aquí hay que dar la vuelta. Aleluya. Es que mire, ganamos, tuvimos el triunfo, dio la vuelta y se fue a Gilgal. Aquí el único que merece la alabanza es Él. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Aleluya. La desobediencia tiende a poner la alabanza en el lugar equivocado, pero la obediencia pone la alabanza en el objeto de la alabanza. Él es el objeto de la alabanza. Él es la razón. No es la victoria mía, es de Él. No es el triunfo mío, es de Él. No es lo bien que hice el programa, lo bien que programé, lo bien que ejecuté, la logística que puse. Es el respaldo de Él, es la gloria de Él, es la alabanza de Él. Aleluya, aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué?
¿Por qué la desobediencia? Aleluya. Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a sus palabras. Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Jesús. ¿En dónde está el deleite de Dios? ¿En lo que se le sacrifica? ¿En las víctimas? ¿Se complace, se deleita, se goza Dios en los sacrificios? ¿O se goza y se deleita en la obediencia a sus palabras? El deleite, el gozo y la complacencia del Altísimo está en la obediencia a su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso es que dice la Escritura que es como pecado de adivinación. Porque la adivinación quita la confianza y la convicción en la palabra de Dios, en el poder de Dios y en la grandeza de Dios, para poner su confianza, su fe en otra autoridad o en otro poder. Por eso es como adivinación, como el pecado de adivinación, porque pone la confianza en otra cosa. Aleluya. Y es como idolatría, porque adora otra cosa, alaba otra cosa, pero nuestra alabanza debe ser Él. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Alabanzas a Cristo Jesús. El servicio y la obediencia. El servidor y la obediencia. Nosotros tenemos que reconocer quién es la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Él es la autoridad. Él tiene toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. El deleite de Él está en servidores verdaderamente obedientes, que dejen de ser selectivos, que dejen aparte sus intereses personales y que de verdad lo que quieran es la exaltación, la honra y la gloria del único que la merece. Del único que la merece. Estén en pie, por favor. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a su nombre. Levante sus manos, servidores, siervos. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. En esta tarde, Dios, queremos ser esos servidores obedientes, Señor. Tu palabra, a lo que tú ordenes, a lo que tú mandes. Eres el soberano. Nuestras vidas son tuyas. Te pertenecemos única y exclusivamente.